Hoy vamos a desglosar una de las cuestiones más complejas y debatidas del panorama internacional. ¿Es Palestina un Estado? Vamos a meternos de lleno a explorar todos los argumentos jurídicos. Pero claro, para poder responder a la pregunta sobre Palestina, primero hay que entender algo mucho más fundamental, algo que está en el mismísimo corazón de todo este debate. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por los orígenes históricos. Luego veremos las teorías legales que compiten entre sí, cómo se aplican al caso palestino y finalmente, qué significa todo esto en la práctica a día de hoy. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? Por esos momentos históricos que fueron clave y que, de alguna manera, sentaron las bases del conflicto que vemos hoy sobre la condición de Estado. A ver, la idea de dos estados no es nueva, ¿eh? Ya estaba sobre la mesa en 1947 con el famoso Plan de Partición de la ONU. Pero claro, en 1948 se declara el Estado de Israel, estalla la Primera Guerra y el mapa cambia por completo. El punto de inflexión definitivo, el que lo marca todo hasta hoy, llega en 1967. Israel ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Y ahí se crea una nueva realidad, la de la ocupación, que es el centro del debate actual. Para analizar si algo es un Estado o no, es fundamental entender que el derecho internacional no nos da una única respuesta, ni mucho menos. De hecho, existen dos grandes teorías, y son contrapuestas, sobre lo que legalmente hace que algo sea un Estado. La primera es la que se conoce como teoría declarativa. Pensemos en ella como si fuera una especie de lista de la compra, una checklist con requisitos objetivos. Si una entidad cumple esos requisitos, es un Estado. Punto. Da igual si a otros países les gusta o no, si lo reconocen o no, su existencia es una cuestión de hecho. Y en la otra esquina del ring tenemos la teoría constitutiva. Esta dice, oye, momento, aquí no basta con los hechos sobre el terreno. Un Estado solo pasa a existir legalmente cuando la comunidad internacional, o sea, los otros Estados, le dan su visto bueno y lo reconocen formalmente. Así que aquí está el quid de la cuestión, la gran división. ¿Ser un país depende de los hechos sobre el terreno o depende del reconocimiento diplomático? ¿Es una cuestión de facta o de jure? Esta es sin duda la pregunta del millón en todo el debate jurídico. Venga, pues vamos a analizar la situación de Palestina con la primera lupa, la de la teoría declarativa, la de la famosa lista de requisitos. Esta lista de control, por llamarla de alguna manera, se codificó en la Convención de Montevideo, allá por 1933. Y sus 4 criterios son, digamos, el estándar de oro para esta teoría declarativa. Bueno, pues al aplicar estos criterios al caso palestino, la cosa se complica bastante. A ver, cumple claramente con tener una población permanente y también tiene capacidad para las relaciones diplomáticas, pero su argumento se debilita en los otros 2 puntos. Las fronteras están en disputa y sobre todo el gobierno está dividido entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamás. Esto, claro, hace difícil defender que tiene un territorio y un gobierno efectivos según esta teoría. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de gafas. Veamos el asunto a través de la segunda teoría, la que se centra puramente en el reconocimiento internacional. Y en este frente, la historia es totalmente diferente. Es una de impulso creciente y constante. Empezó con una declaración más bien simbólica en 1988, que rápidamente ganó un montón de apoyos. Luego, en 2012, consiguió un estatus formal como observador en la ONU, que no es poca cosa. Y desde entonces ha seguido sumando reconocimientos de potencias mundiales. Y todo ese impulso nos lleva directamente a esta cifra. A día de hoy, en 2025, el número de Estados miembros de la ONU que han reconocido formalmente al Estado de Palestina es este, 157. 157, que se dice pronto. Eso representa más de 3/4 partes de toda la comunidad internacional. Es un apoyo mayoritario que desde luego tiene un peso diplomático innegable. Y ojo, porque este reconocimiento creciente no es solo algo simbólico. Tuvo un impacto legal real y muy importante en una decisión judicial que fue histórica en 2021. Este punto de inflexión legal llegó en febrero de 2021. La Corte Penal Internacional, la CPI, se enfrentaba a una pregunta clave. ¿Tenía jurisdicción para investigar crímenes de guerra en los territorios palestinos? Pero claro, para decidir eso, primero tenía que resolver la espinosísima cuestión de si Palestina era o no un Estado. Y la Corte dictaminó que sí. Para poder emitir este fallo, determinó que, a los efectos del Estatuto de Roma, que es su documento fundacional, Palestina es un Estado. Esta decisión, aunque se limita al ámbito de la propia Corte, influyó y sigue influyendo muchísimo en todo el debate jurídico internacional. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la gran paradoja. La paradoja central de la condición de Estado de Palestina hoy en día.
Porque existe un contraste brutal, es que no hay otra palabra, entre el estatus que tiene Palestina en el escenario mundial y la realidad práctica del día a día. La ocupación, la falta de control soberano sobre sus fronteras, la división política interna. Y esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta fundamental que resuena en el siglo XXI. Si un Estado es reconocido por casi todo el mundo, si existe en el papel, pero no controla su propio territorio, entonces, ¿qué significa realmente la soberanía? Esa es la pregunta que por ahora se queda en el aire.